común que pacientes sepan más de lupus que de otra enfermedad autoinmune. No sé si les parece. ¿Ustedes escucharon hablar de lupus? ¿Sí? ¿Qué entienden por lupus? Eritematoso sistémico. Ay, sin vergüenza. Que el que se equivoca aprende, y el que no, ya sabe. Bueno. Es una enfermedad crónica que tiene la presencia de diferentes anticuerpos, que dependiendo de los anticuerpos, es las manifestaciones clínicas que va a tener, digamos. Sí, eso... Puede tener cutáneos, articulares, diferentes vísceras. Exacto. Adelante. Es una enfermedad autoinmune, crónica, o sea, no se cura. Hay autoanticuerpos, como dijo la compañera, que van a atacar diferentes órganos y dependiendo del órgano es el síntoma que va a dar. Hay una entidad que se separa del lupus eritematoso sistémico, porque sistémico es que afecta a todo el cuerpo. Si bien está dentro de la clasificación, puede aparecer solito, que es el lupus cutáneo, ¿sí? Tiene tanta importancia la afectación de piel que puede ser que tengas solamente un lupus cutáneo. Buen día. O sea, un lupus solamente en piel. Y hay 3 tipos de lupus cutáneo. Esto igual ahora lo volvemos a ver y todo. No, pero era las pantallas, ¿no? Bueno, perdón, entonces vamos a tener 3 tipos de lupus. El lupus agudo, el subagudo y el crónico. ¿Cuál piensan que son las 3 diferencias entre estos? Gracias. Mientras tanto hacemos a capela y después volvemos a repasar. Igual, para que no sepan, porque 2 veces voy a nombrar lo mismo. El lupus cutáneo agudo es criterio para lupus eritematoso sistémico, que es el rash malar, ¿sí? Es una larinada mariposa que respeta surco, ¿sí? Que eso lo diferencia de otras enfermedades. Ejemplo, ¿cuál era que vimos la semana pasada? No, si la artritis no da eritema. De la dermato, exacto, de la dermatomiositis. ¿Está? Más vale que sepan, Y bueno, es una lesión en piel que se asocia a la actividad de la enfermedad. En alas de mariposa puede ser a veces inclusive como granos, puede pasar más de ser un eritema a ser un poquito más exacerbado. Cura sin dejar cicatriz, ¿sí? Que eso en realidad le da el apellido de agudo. El subagudo es una lesión que no es ni aguda ni crónica, no deja tanta cicatriz, pero también termina dejando, y podemos hablar de lesiones psoriasiformes, ¿sí? Y después, o las paniculitis lúpica, y después tenemos el crónico ya, que es el lupus discoide, ¿sí? Que son lesiones redondeadas que generan una atrofia del tejido, y en esa zona no va a crecer pelo, no va a crecer nada, y si tuvo la lesión y se curó y quedó un manchón, eso queda así, no cambia. Esa es la diferencia, que el lupus discoide, y a medida que pasamos del agudo a crónico hay menos posibilidad de tener una enfermedad sistémica. ¿Se entiende? Dijimos que el lupus agudo es criterio de enfermedad sistémica, el lupus eritematoso sistémico. Y a medida que llegamos a crónico, no. Si viene un paciente con una lesión que yo le hago la biopsia, es lupus discoide crónico, casi 100% segura que no va a desarrollar una enfermedad sistémica. Y el tratamiento es local, está con dermatología. Eso es importante de las lesiones de piel de lupus. ¿Qué otro órgano afectado ustedes pueden conocer o se imaginan que puede haber en el lupus? Los riñones. Riñón, muy bien. ¿Qué va a dar en el riñón importante? Perfecto, nefritis lúpica. Acá hay diferentes grados, ¿sí? ¿Cuántos grados hay? Eso, 6. Muy bien. Dependiendo, eso va a depender. Claramente, ya les expliqué, yo no soy dibujante, pero la nefrona va a tener su mesangio, y a medida que se inflame el riñón va a empezar a inflamarse el mesangio y van a empezar, es como que se va impregnando la nefrona, ¿sí?
y empieza mesangial mínima, proliferativa, proliferativa focal, proliferativa difusa, membranosa y ya la que... ¡ay, no me sale! La última. ¿Cómo? La esclerosis del... Sí, la esclerosis renal, sí, está ahí. Otra vez, perdón. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo vamos a hacer la biopsia? Se dice que en los primeros 5 años de un debut lúpico, el paciente tiene altas chances de poder desarrollar la enfermedad. O sea, yo durante los primeros 5 años, que en realidad en todo el transcurso de la enfermedad, siempre le voy a estar pidiendo una orina completa, no siempre proteinuria de 24 horas. ¿Y qué puedo encontrar ahí? Que me hagan pensar que el riñón se puede estar afectando. En la proteinuria de 24 horas, fuerte, claro, si se equivocan aprenden. Proteinuria, por eso tengo que hacer una proteinuria de 24 horas. Y si hago una orina, ¿qué puedo encontrar que me puede sugerir que hay daño renal? ¿Hematuria de qué tipo? Microscópica, sí, por supuesto. El lupus no da hematuria macroscópica. Si tuviera macroscópica yo pensaría en un cálculo, por ejemplo. Pero cuando vos tenés una hematuria microscópica, vos vas a ir a buscar una característica del glóbulo rojo. Porque el glóbulo rojo... No, ese es los cilindros granulosos que se pierden. Eso es signo de inflamación renal. Lo que hacen es tomar una forma del glomérulo o del vaso que son dismórficos, ¿sí? O crenados, los glóbulos rojos. Eso me hace pensar a mí que el paciente está teniendo, porque a ver, nosotras, sobre todo las mujeres, podemos hacer una orina y tener una hematuria microscópica porque estuvimos menstruando o estábamos por menstruar y no sabíamos, y no toda paciente que tiene hematuria microscópica va a tener lupus, ¿eh? ¿Está? Hablamos de riñón, que ahora igual... ¿Qué te dijo? Dijo que era porque estaba para proyectar y no para usar monitor. Fíjate, pues no volvió más, no sé si no me dijo que estaba para usarlo. Ahí volví. Lo mismo ayer, no puedo así. Bueno, ¿qué otro órgano se va a afectar que es muy común en el lupus? Pulmón. Pulmón. ¿Qué va a generar el pulmón? Pleuritis. Eso. ¿Qué es la pleuritis? Infección de las pleuras. La Las pleuras. infección. Inflamación. La inflamación porque es itis, pleuritis, perfecto. ¿Qué otro recubrimiento se puede inflamar? Hemorragia global. Puede dar hemorragia alveolar, no es lo más frecuente, pero sí, totalmente está descrito, incluso es una causa del síndrome pulmón-riñón que les había contado. Pero ¿qué otra? Eso, la pericarditis, que es muy característica. Ah, ustedes ayer no hicieron fármaco conmigo, ¿no es cierto? Ninguno. Ah, listo. ¿Qué me dan sangre? 3 criterios clasificatorios. Da varias cosas en sangre, pero los 3 criterios clasificatorios para lupus. Trombopenia. ¿Anemia de qué tipo? No. Lo más frecuente, ahí les voy a hacer les tiro una data de color. Lo más frecuente es una anemia de trastornos crónicos, pero clasificatorio es una anemia hemolítica. ¿Está? Y después tenemos la leucopenia. Va a estar todo, o sea, acuérdense que en el lupus va a tender todo a bajar, nunca a subir. ¿Qué va a dar en la articulación el lupus? Que la hace diferente al resto. O por lo menos a su gran compañero, su gran rival de comparación, que es la artritis reumatoide, que les conté la otra vez cuando les di artritis. ¿Da artritis primero? Sí. ¿Es erosiva? No. Exacto. No es erosiva. En el tiempo puede ser erosiva, pero vamos a los términos del libro, hoy vamos a decir que no es erosiva.
¿Y qué otra cosa da? ¿Saben cómo se llama la artropatía en el lupus? De Charcot. Eso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la característica? Era la que solía afectar tendones. Eso, es correcto. Afecta el tendón, ¿sí? Lo que es la parte blanda. Hay inflamación articular, pero se afecta sobre todo la parte blanda. Entonces, si yo voy, ¿se acuerdan que yo les dije que en la artritis reumatoidea se rompe la articulación, cae y se desliza hacia los costados, hacia el lado cubital, ¿sí? En el lupus va a pasar lo mismo, pero va a ser mucho, ¿se acuerdan esta deformidad que les conté? En cuello de cisne con hiperextensión proximal y flexión distal, y lo que va a tender a hacer es reducir. ¿Qué quiere decir? El paciente con artritis reumatoidea, yo le quiero volver la mano o enderezarla, o sea, de libro no se puede, ¿sí? Hay pacientes que se pueden, bueno, siempre hay una excepción a la regla, pero en este caso sí se puede reducir, ¿estamos? Y acá como hacemos, abrís. Pero vamos a dar mi mail primero de nada, pues yo me voy y después me olvido. Ahí arriba en opciones de presentación se puede cambiar, creo. Cambiar la vista. Así no me entra el machete. Sí, no, el tema es... Bueno, no les quiero dar la espalda, pero bueno, empezamos de cero entonces. ¿Va? ¿Qué es el lupus? Bueno, es una enfermedad autoinmune compleja caracterizada por su afectación orgánica, ¿sí? Sistémica, afecta a todo. Ahí tengo, ya me está dando calor, chicos. Y hay múltiples autoanticuerpos que después vamos a hablar, pero se graban. Paciente que tiene FAM positivo, ¿tiene lupus? No. De vuelta, y todos en el mismo tono fuerte y claro. Paciente que tiene FAM positivo, ¿tiene lupus? Esto es a prueba. Por tanto, su curso y su pronóstico es muy variable, ¿sí? No es lo mismo una afectación de nefritis lúpica que una artritis, ¿está? Como epidemiología tenemos una enfermedad poco frecuente que en realidad no es tan así. Nosotros en Misiones tenemos un montón. Se plantea que una de las causas puede ser los rayos ultravioleta. ¿Y rayos ultravioleta que tenemos? En todo, en la luz, en la computadora, en el celular, en el sol. Nuestra capa de ozono está totalmente agujereada, literal. Entonces es muy común que la zona y sobre todo las mujeres en edad fértil tengan lupus. ¿Por qué? Porque otra cosa que se plantea es la carga hormonal, ¿sí? Entonces, como venimos charlando en todas las enfermedades autoinmunes, de 10 mujeres con lupus, un hombre va a tener lupus, ¿sí? Pero el hombre que tenga lupus va a estar jodido, ¿sí? Se conoce más el desarrollo de la enfermedad en la mujer. Se trata igual, ¿está? Es crónica, no se cura, se trata, ¿sí? Y la incidencia, bueno, ustedes pasan, pero en edad fértil, acuérdense, una indicación médica o contraindicación, vamos a decirlo, el paciente que tiene lupus no puede utilizar anticonceptivos orales, ¿sí? Incluso, ¿por qué? Porque estamos hablando que la carga hormonal puede desarrollar la enfermedad. Incluso es muy común ver que los pacientes debuten con un lupus eritematoso sistémico en su embarazo. Como patogenia vamos a tener la ruptura de la tolerancia inmunológica a los antígenos propios, que eso habla de autoinmunidad, ¿sí? Alteraciones funcionales de los linfocitos T y B, con las siguientes alteraciones de inmunidad humoral y celular. ¿Alguien hizo fármaco ya conmigo? ¿No? ¿Saben los diferentes componentes de la inmunidad? La innata y la adaptativa. Bueno, los linfocitos T y B son parte de la adaptativa, que van a tener la humoral y la celular, según sean linfocitos T o B, y característicamente esto es la que genera el anticuerpo, ¿sí? A diferencia de la innata, que es la piel, el sistema respiratorio, son barreras de choque del germen que no generan anticuerpos, ¿sí?
Al estimular el linfocito TOB generamos el anticuerpo y generamos el recuerdo. O sea, siempre que se vea expuesto a la luz solar y si tiene predisposición de lupus va a generar anticuerpos de lupus, ¿sí? FAN, DNA, ROLA, el que esté ahí en la ensalada rusa metido para generarle la enfermedad. ¿Estamos? Hay hiperreactividad de linfocitos B de nuevo y la exposición antigénica es persistente. O sea, cuando la exposición es persistente, la capacidad de remoción de los complejos inmunes circulantes por parte del sistema retículo endotelial se ve saturada y bueno, eso genera la enfermedad y hay una apoptosis defectuosa. Como etiología es algo que les vengo nombrando, pero podemos dividirlos en factores ambientales como herbicidas, pesticidas, colorantes, humo de tabaco. Se plantean muchas cosas porque no sabemos de dónde viene. Si supiéramos de dónde viene, no existiría la enfermedad. Y por eso les aclaro que no todo FAN positivo es enfermedad, porque hay un porcentaje pequeño de la sociedad, vamos a hablar casi un 20%, que convive con FAN positivo en una dosis intermedia de FAN. ¿Saben unos niveles, perdón? ¿Saben los niveles de título de FAN? ¿Alguna vez vieron un laboratorio informado con un FAN? El FAN se considera que empieza a ser positivo, pero en realidad es el punto de corte 1 en 80. Y de 1 en 80 pasa a 1 en 160, 320, 640 y 1 en 1280. Y si es más que eso, no se informa, se dice mayor a 1 en 1280. Sí, es muy común en el consultorio día a día que el paciente venga porque le duele la espalda, porque está estresado, porque no hace ejercicio, porque le cuesta pagar las cuentas, por X motivo. Vino al clínico o el médico que sea y le pidió un laboratorio. En ese laboratorio vino positivo FAN 1 en 80, tenés lupus. La paciente viene, más o menos que le dijeron que tiene cáncer, con un diagnóstico y una etiqueta. Después, ¿cómo yo la convenzo de que no tiene? ¿Sí? Porque entonces, puede ser que la paciente sea una característica de ella, como el color de los ojos, el pelo, los dientes, ¿sí? Y que convivan y no genere enfermedad, o que ese FAN, que es la pachamama de los anticuerpos, es como la tierra fértil donde yo voy a ir a plantar diferentes anticuerpos para que se generen enfermedades. O sea, el FAN positivo puede estar en la celiaquía, ¿sí? Puede estar en la dermatomiositis que les había contado, puede estar inclusive acompañando al CCP y al factor reumatoide en artritis reumatoidea, puede estar positivo en el hipotiroidismo de Hashimoto, ¿sí? Inclusive ahora, vamos a poner la prueba a la doctora. Se considera actualmente que el hipotiroidismo de Hashimoto es autoinmune, no importa si no tiene anticuerpos, si no tiene ATPO y... No, es que la tiroiditis de Hashimoto lo que define es la presencia de anticuerpos. Ah, es una enfermedad autoinmune y es por eso que nosotros también buscamos otras enfermedades autoinmunes ante síntomas compatibles en el paciente con hipotiroidismo. Está. Entonces, un paciente con hipotiroidismo puede tener FAN positivo, así que siempre hay que buscar la patología tiroidea. ¿Está? Después la dieta, la alfalfa dice que generaba lupus, fármacos, agentes físicos, el rayo ultravioleta, que son los que más tienen importancia, y otros factores muy importantes son los agentes infecciosos. Los pacientes con LES presentan usualmente títulos elevados de anticuerpos contra rubiola, papera, Epstein-Barr, sarampión e influenza. A ver, no es que el virus le termina generando la enfermedad. Está el factor genético. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi abuela, mi tía, mi prima, alguien de mi familia que tiene lupus, y en este revoleo de genes me tocó a mí la predisposición de generar lupus. Ese es el factor genético que dice que lo que se hereda no se roba, ¿tá? Ahí vienen los factores epigenéticos, que son los modificables que pueden generar la activación del lupus. Así como hablamos de artritis reumatoidea con el cigarrillo, el alcohol, el cuadro infeccioso, en esta es los rayos ultravioleta, las infecciones, el estrés, la carga hormonal. Y eso termina de desarrollar en conjunto la enfermedad. ¿Estamos? Bueno, y las hormonas. Factores genéticos. Y bueno, y vamos a empezar a hablar de lo más importante del lupus, más allá de, o sea, todo es importante, pero la característica del lupus y las diferentes manifestaciones, y vamos a ir viendo cuáles son criterios. ¿Está? Como síntomas generales, tienen todo. Pueden tener fiebre, astenia, dinamia, pérdida de peso.
la fiebre es uno de los síntomas más frecuentes, ¿sí? Pero eso también se presenta en otras enfermedades, no todo paciente con fiebre tiene lupus, ¿está? Pero ténganlo en cuenta. Como manifestaciones del aparato locomotor, les dije, el paciente puede tener solamente artralgia, que es el dolor articular, puede tener una artritis que en los libros dicen que no es erosiva, sí hay compromiso tendinoso, como dijo la compañera, y ligamentoso, y que va a dar característicamente la artropatía de Jacob, ¿sí? Puede haber nódulos reumatoides, puede haber esclerosis, pueden tener fenómeno de Raynaud. Acuérdense que el fenómeno de Raynaud es un síntoma comodín a todas las enfermedades. Y puede tener, esto le encanta, la necrosis ósea vascular le encanta, porque se asocia mucho también al uso del corticoide en altas dosis, que generalmente usamos en los lúpicos. Osteoporosis. Después tenemos las manifestaciones musculares, puede haber mialgias con o sin debilidad. Pueden tener miopatías, acuérdense que una de las causas que podían dar una polimiositis era, o sea, el paciente con lupus puede tener destrucción del músculo y generar una miositis. Y puede haber calcificaciones de partes blandas, pero que no es lo más habitual. ¿En qué enfermedad es más habitual? Y ya la dimos. ¿O cuáles dos son más habituales? Dimos la clase pasada. Esclerodermia. ¿Y cuál de las esclerodermias? La que hacía el Lo que hacía el CRES. Ajá, ¿y cuál es esa? Muy bien, dale. Ahí está, va queriendo. La limitada, ahí escuché. Muy bien. ¿Y qué otra enfermedad? Eso, la dermatomiositis. Bueno, las manifestaciones cutáneas es lo que les conté, ¿sí? Son lesiones cutáneas que se encuentran como que lo más característico del lupus, o sea, inclusive podemos decir que desde ahí parte el estudio del lupus y se termina reclasificando como enfermedad limitada a piel o sistémica, y junto con el compromiso articular es la manifestación más frecuente de presentación de un lupus, que nosotras le decimos las lupitas. Que quiere decir, es un término que no está en los libros, pero son pacientes que tienen un poco de piel, un poco articular, vos con un poco de hidroxicloroquina, un ajuste y le sacás adelante y andan re bien, ¿sí? No es ese lupus descontrolado, súper agresivo, que tenés que entrar como bombero con el corticoide a apagar el incendio, ¿está? Y vamos a tener las lesiones específicas, que son las tres que les conté. El crónico, el subagudo y el cutáneo agudo. El agudo dijimos que forma parte de ¿qué? Eso, de criterios de clasificación para lupus. El subagudo, pobrecito, queda ahí colgando en el medio, y el crónico deja cicatriz, que eso es característico, que da la lesión característica, que es el discoide, que se hace el diagnóstico por biopsia, el tratamiento es local. Y si yo tengo un paciente que tiene un lupus cutáneo discoide crónico, casi segura que le pongo el sello que no va a generar una enfermedad sistémica. Y este paciente puede que yo le busque FAN y el FAN sea negativo, ¿está? Porque es la lesión de piel. Que ahora después, cuando hablemos de criterios de clasificación del lupus, el FAN debe estar positivo para poder ingresar y empezar a hablar de lupus. Bueno, ahora cuando lleguemos a si no les quemo todo, si no les tiro todo. Lo más agudo, el más conocido es el agudo, que es en alas de mariposa. Inclusive el logo del lupus es una mariposa, ¿está? Si ustedes esto no se acuerdan, pochaos. Pero sí, en serio, tienen que saber que lo más común es el rash cutáneo agudo y que tiene forma de mariposa. Bueno, y ahí los tipos. Tenemos el crónico, que les dije de vuelta, el cutáneo discoide, el subagudo anular, fereciforme, necrosis epidérmica, neonatal, y el cutáneo agudo, el eritema en alas de mariposa. ¿Qué otras lesiones en piel, más allá? Bueno, me quemé ahí con eso. Pero, ¿qué otras lesiones en piel o en mucosas características de lupus, que cumple criterio para lupus, pueden tener los pacientes? Úlceras, exacto. ¿Dónde? En la mucosa yugal, ¿sí? No peribucal. Adentro, ¿está? Úlceras orales, aftas orales. Obviamente ahí también hay que, no toda afta oral es un lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Peribucal, bueno, en realidad no peribucal, más tenemos que pensar en un herpes. Pero ¿qué otra lesión característica que cumple criterios para otra enfermedad tiene lesiones aftas orales y genitales?
enfermedad BC. Esa, BC. El Reiter puede tener, el Reiter es postinfeccioso y dependiendo que tiene, puede tener cualquier cosa, ¿está? Que eso vamos a hablar en la próxima clase. Pero el BC, acuérdense. Acá está filoso mi compañero acá adelante. Bueno, acá de vuelta hablo un poquito más de las lesiones de piel, que eso después ustedes si quieren repasan, ¿sí? Y acá les puse foto, porque si no, nombrarlo y no conocerlo no tiene gracia. Esto es una paniculitis lúpica, ¿sí? Esto es un eritema, un discoide crónico, al igual que esto, que sea mucho cuero cabelludo. Y esto, si se llega a curar, va a quedar así, cicatrizal. Y acá tenemos más paniculitis lúpica, que es una inflamación de todo. La paniculitis lúpica me hace a mí ser un poquito agresiva con el tratamiento. ¿Está? Después tenemos el subagudo, que tenemos las lesiones tipo psoriasiforme, que ahí el diagnóstico lo va a hacer la biopsia. Y obviamente los que tengamos en laboratorio, ¿sí? Para llegar al diagnóstico de lupus. Y el rash de mariposa, fíjense que hoy les conté que acá tenemos solamente rash y acá puede ser, por ejemplo, más pustuloso o como más sobrelevado, más papular, pero siempre respeta surco, nasogeniano. ¿Estamos? El de la dermato no respeta surco o cualquier otro tipo de eritema que podamos llegar a tener. Bueno, ahí tenemos, nosotros podemos inclusive, acá el lupus, a diferencia de otras enfermedades, hay demasiado autoanticuerpo dando vuelta. Donde nosotros vayamos y hagamos inmunofluorescencia, van a haber complejos inmunes. Se puede ver en la piel, se puede ver en el riñón, ¿sí? En todo donde hagamos biopsia probablemente haya inmunocomplejos. Que eso lo hace la diferencia de qué otra afectación renal importante que genera glomerulonefritis pausinmune, o sea, no hay complejos inmunes. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la nefritis lúpica que hace el lupus? Que sí tiene complejos, depósitos. La poliarteritis. Ahí estamos. Estamos hablando de vasculitis, pero ¿cuál? La poliarteritis nodosa, acuérdense que casi que no se ve, se asocia más a hepatitis B y genera más síntomas neurológicos. Sí. Estas son 3 tipos de vasculitis asociadas a un anticuerpo específico que se llama las vasculitis ANCA. ¿Está? Eso tienen que estar sabiendo. Bueno, el test de la banda lúpica, que es que en la inmunofluorescencia se vea la aparición de estos anticuerpos que brillen. Y después tenemos las manifestaciones cardiovasculares, ¿sí? Que por los nuevos estudios la afectación aumentó hasta el 80%, ¿sí? Porque vamos a buscar, es de buen actuar médico todo paciente lúpico una vez al año hacerle un ecocardiograma, ¿sí? Hay una fuerte asociación con anticuerpos antifosfolipídicos porque más allá del compromiso pericárdico también puede haber compromiso valvular. Si hay una endocarditis por lupus, ¿saben cómo se llama? Eso, de Lehmann-Sachs. ¿Y es bacteriana? No, exacto. Es por enfermedad. ¿Está? Les hago un paréntesis. El lupus eritematoso sistémico siempre hay que buscar el SAF asociado, el síndrome antifosfolipídico. A diferencia del SAF primario, generalmente nunca se asocia a otra enfermedad autoinmune. ¿Se entiende? Cuando tengo una enfermedad autoinmune básica, sea artritis, sea lupus, se puede asociar un secundario, un SAF. Pero si yo tengo un SAF primario, tengo abortos recurrentes, tuve una trombosis, me hacen estudios y no tengo nada y viene un anticuerpo, un inhibidor lúpico positivo y me hacen diagnóstico, es muy baja la chance de desarrollar otra enfermedad autoinmune concomitante. ¿Está? Que un SAF primario en el tiempo asocie a un lupus es rarísimo, pero un lupus que con el tiempo asocie un SAF es muy característico. ¿Se entiende el huevo a la gallina? Bueno, y como primaria tenemos la pericarditis, que fue lo que nombraron, que entra como criterio de clasificación
Ay, qué boludo ahí diciendo Graciela Mazzac. Vasculitis, arritmia por bloqueo AB, compromiso valvular, pero no todos me gritaron, así que no estaban leyendo la diapo, se despiertan. Y las afectaciones secundarias como hipertensión pulmonar, que va a ser un tipo de hipertensión pulmonar por enfermedad autoinmune, ¿sí? Por inflamación, la toxicidad farmacológica, las endocarditis infecciosas. Las pleuropulmonares, vamos a tener las pleuritis con o sin derrame en un 60%, como manifestación pulmonar más frecuente. Hay derrames de poca magnitud, bilateral y recurrentes. El exudado es con altos niveles de glucosa, bajos niveles de LDH, y se puede llegar a dosar en el líquido FAN-DNA. No lo hacemos, ¿tá? Es muy común la neumonitis, o sea, no es muy común, pero es muy característica la neumonitis lúpica. Después hay otro que a mí me encanta decir, el shrinking lung, malísimo mi inglés, pero es el síndrome de pulmón encogido. Lo que hay es hay una disfunción diafragmática y se eleva el diafragma y nos quedan así dos pulmoncitos. Entonces el paciente va a tener disnea, ¿sí? Va a salir y va a tener algunas tracciones, puede tener algunas bronquiectasias, algunas lesiones tipo fibróticas, pero en realidad no es el parénquima pulmonar que está enfermo, sino que se inflamó. Es como una miopatía del diafragma, se eleva el diafragma y genera poca capacidad para el movimiento respiratorio. El diagnóstico se hace con, tomografía clínica y la expiración máxima e inspiración máxima, que obviamente van a estar disminuidas, y el tratamiento es kinesiológico y obviamente inmunosupresión, ¿sí? Después tenemos la neumonía intersticial linfocitaria, que se asocia más a la... Sí, perdón. ¿La pericarditis puede llegar a un taponamiento? Por supuesto, sí. Y después tenemos hipertensión pulmonar, que también puede estar asociada a anticuerpos antifosfolipídicos, Raynaud, vasculitis o enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, acá entramos. Estos se saben como el DNI, como los movimientos del novio, de la novia, ¿está? Porque el que no sabe nefritis lúpica no aprueba, ¿está? Salen todos acá especialistas en lupus. El compromiso renal es una de las principales causas de mortalidad en el lupus, ¿sí? Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte en el lupus? ¿Ustedes qué me responden? ¿Fuerte? No. La infección. ¿Está? Pero después si yo te hablo de qué órgano es el más afectado que genera, ahí sí es renal. Igual que usted me diga renal tampoco está mal, pero tienen que tener en cuenta que el cuadro infeccioso también, ¿está? Se observa entre el 60% de los pacientes y no parece diferir según la edad de comienzo, pero se plantea que en los primeros 5 años de la enfermedad uno puede desarrollar la afectación renal, así que hay que estar atentos, ¿sí? Todas las estructuras del riñón pueden afectarse, pero lo característico es la glomerulonefritis, que esto por ahí le hace diferencia con su prima hermana, que es el Sjögren, que ahora después del lupus vamos a hablar, que también afecta al riñón, pero hace más túbulo intersticial. ¿Está? Esta es bien glomerular. Puede haber un sedimento alterado, y que el sedimento alterado vamos a encontrar en la microhematuria, con grenados, dismórficos, pueden haber proteínas positivas y puede haber aumento de leucocitos, pero, o piuria, pero con bacteriuria negativa. ¿Está? Que sea un sedimento inflamatorio que llamamos. Los pacientes que se dice que, no sé si va a decir más adelante, pero ya les cuento. ¿Saben cuáles son los anticuerpos que se van a depositar en el riñón? Se va a depositar C3, que obviamente, si yo voy a dosar en sangre, que es un criterio diagnóstico, y también me habla de actividad de la enfermedad, va a estar bajo porque se está consumiendo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy ocupando para depositar en riñón. Entonces va a haber depósitos en la biopsia de riñón de C3, de C1Q, de fibrinógeno, de IgG y de IgM. Pueden estar 1, 2, 3 o los 5 depósitos juntos, ¿está? Cuando están los 5 juntos, nosotros hablamos de un full house. Así como hablamos del poke, hablamos de un full house, o sea, está la casa llena
de todos los anticuerpos que podría presentar para depositarse y hacer una inflamación. No nos cambia, ¿sí? Porque lo que nos va a cambiar a nosotros es cuán proliferativo y cuántas lesiones de afectación aguda tenemos en el riñón o en la biopsia para hablar del pronóstico. Pero el full house, a nosotros nos encanta decir full house, nos habla de un lupus bien purete, ¿está? Ustedes saben que esto no es en lupus, esto es en todo, y se pregunta en los exámenes, ¿cuáles son? ¿Qué podemos hablar? Ay, no me sale, ¿cómo les puedo explicar lo que les quiero decir? Me trabé. Hay lesiones que nosotros podemos encontrar que hablen de actividad aguda de la enfermedad o crónica en riñón con una glomerulonefritis de la causa que sea. Les tiro una, fibrosis, por ejemplo, en crónica, y en la otra semilunas. ¿Y el resto? ¿Entendieron lo que quise preguntar, no? No. Ayúdame. El espectro de lesiones renales. El espectro de lesiones renales para hablar de afectación aguda o crónica, ¿sí? Tenemos las semilunas en la afectación aguda, pero eso es en todas las afectaciones renales, ¿sí? Del origen que sea. Acuérdense que yo también voy a hacer una biopsia y voy a ver que hay proliferación mesangial, que hay semilunas, si no hay semilunas, si hay fibrosis o no, porque eso también me va a hablar del pronóstico, porque cuanto mayor fibrosis haya, menos voy a necesitar la inmunosupresión, porque ¿qué voy a inmunosuprimir si está todo duro? ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver si tengo más adelante, si no después les cuento. ¿Pero me siguen hasta ahí? Me paran y me preguntan, ¿eh? Bueno, esto es un poquito más lo que yo les vengo diciendo. ¿Cuándo vamos a hacer una biopsia renal? Y no lupus, en líneas generales, que eso también se pregunta. Cuando un paciente tiene indicación de biopsia renal, no importa que no sea lúpico, un paciente que viene al consultorio y usted dice, me parece que vamos a tener que evaluar una biopsia. Cuando tenga, bueno, me voy tirando, pero dale, ayúdenme. Proteinuria, más de 500, no explicada por otra cosa. Falla renal. ¿Qué más? Hematuria sin saber, sin tener causa. Hematuria sin causa, muy bien. ¿Qué más? Aumento de creatinina. Sí, falla renal. Um hallazgo na imagem que não indefinido. ¿Cómo qué imagen? Isso é como una tumoración que no. Sí, en realidad ahí ya sabés que hay una tumoración y que hay un agrandamiento. Estamos hablando de cosas microscópicas. ¿Sí? Cuando hay un síndrome nefrótico, ¿está? Bueno, y nosotros vamos a hablar, a los nefrólogos les encanta hablar si tiene o no afectación podocitaria. No sé qué es, la afectación del podocito, ¿sí? Eso nos va a marcar de cuál es el mejor fármaco. Se demostró en estudios que obviamente lo hicieron en Europa, que nosotros los mestizos, porque todos somos mestizos, por más que seamos morochos, rubios o claro, bajo petizos, somos todos hijos de argentinos ya, así que ya pasamos a ser mestizos. O sea, hay algún europeo que tenga 4 descendientes directos, 4 de Europa, me avisa. Pero al ser todos mestizos, se demostró que el micofenolato es la droga que mejor funciona para el manejo de la nefritis lúpica en estos pacientes. No es tan así, porque después vamos a hablar que se usa mucho la ciclofosfamida. Bueno, y acá les dije lo de la inmunosupresencia que puede aparecer, y generalmente la biopsia es lo que nos va a marcar qué tratamiento vamos a hacer, porque no es lo mismo encontrar una mesangial mínima donde yo le puedo dar enalapril y controlar, cambiar la dieta, mejorar el uso de sal, a tener una proliferativa difusa, un grado 3-4, que ahí, ya saben, cargamos la bazuca, bombazo en el pecho del corticoide y la inmunosupresión, ¿sí? A diferencia de un estadio 5-6, donde hay mucha proteinuria, mucha proteinuria, pero es porque ya se endureció el pulmón y el colador ya no cola lo que tenía que colar,
y se pierden proteínas. Ahí hay que darle antiproteinúricos como en el April y eso, pero no hace falta la inmunosupresión porque no hay nada que inmunosuprimir porque ya se inflamó y ya se perdió ese parénquima, ¿está? Eso nos va a definir, por eso es importante la biopsia. Con la experiencia uno va aprendiendo y uno ya estima el grado de anatomía patológica que puede presentar el paciente. Si tiene un paciente con Rash malar, con hipocomplementemia, DNA positivo, pericarditis y viene con nefritis lúpica, voy a pensar que está agudo y voy a iniciar tratamiento, no voy a esperar la biopsia, ¿está? Si es un paciente que está estable y solamente tiene proteinuria, tiene 8 gramos de proteinuria y está estable, campante por la vida, por ahí parecería que está algo más crónico. Y acá tenemos la clasificación. Bueno, después leen, pero les comento, es lo que les vengo diciendo. Tenemos esta de 2003 que seguimos usando, donde tenemos la mesangial mínima, donde hay afectación del glomérulo. O sea, el glomérulo es normal. A ver, les voy a... Malísimo el dibujo, pero... Ahí no. Bueno, no sube más. Vamos a hacer como que la nefrona es esto. Acá tenemos el glomérulo, ¿sí? Que son varias uniones funcionales. Eso también es importante contar cuánto viene en la biopsia. Esto es ya muy específico, pero bueno, tenemos que contar. Y después tenemos que va a tener algunas células específicas, ¿sí? El famoso podocito, todo. Y la mesangial mínima empieza acá a proliferar, ¿sí? Empieza como a querer entrar hacia el glomérulo. ¿Me siguen? ¿Ustedes ven ahí? Entonces, a medida que va aumentando el número de la clase lúpica, es cuando vamos a ir afectando más a esta zona. Se empieza a infiltrar cada vez más. ¿Estamos? Entonces, la 1 empieza acá, la 2 acá, la 3 ya afecta el glomérulo y va a depender si lo afecta en forma global al glomérulo, o sea, todos los compartimentos del glomérulo, o parcheado, que es ahí la diferencia es si es focal o si es difusa. ¿Está? ¿Me siguen ahí? Me perdí. Bueno, después tenemos la proliferativa mesangial, que es la tipo 2, la nefritis lúpica focal o la difusa, que estas dos son las más frecuentes y es la donde tenemos que ser más agresivos con el tratamiento. La nefritis lúpica membranosa, que es la tipo 5, donde hay ya un engrosamiento de la membrana basal glomerular con depósitos inmunes que pueden ser global o segmentarios, y hay expansión mesangial y puede aparecer la combinación con otras clases. Ahí ya se complica un poco y hay que definir con el especialista el tratamiento, pero en líneas generales las tipo 5, donde hay pérdida de proteinuria, probablemente no tengamos que inmunosuprimir, sino darle por ahí 40 miligramos, o sea, inmunosuprimir con un ahorrador de corticoides. Pero sí darle corticoides, un poco de corticoides, darle antiproteinúrico. Y ya la esclerosada, que no hay más nada que hacerse, que se incendió el riñón y perdió todos los glomérulos, y probablemente este paciente en que esté. Eso, en diálisis, ¿está? Muchas veces uno de los tratamientos que nosotros hacemos cuando el riñón está muy saturado, metemos en diálisis al paciente por 2-3 semanas, incluso hay pacientes que quedan 6 meses o más en diálisis hasta que el riñón puede dar esa bocanada de aire, respirar y arrancar, ¿está? No quiere decir que todo paciente que entre en diálisis no va a salir. ¿Estamos? Bueno, y acá más o menos las condiciones histopatológicas y clínicas, cómo se pueden llegar a presentar según las diferentes clasificaciones de la biopsia. Y acá está lo que yo les decía recién. ¿Cuándo tenemos indicación de biopsia renal? Cuando hay proteinuria confirmada mayor de 500 miligramos, ¿sí?, en orina de 24 horas, o un consciente proteinuria creatinina elevado, y un sedimento activo con microhematuria, leucocituria o cilindruria, ¿sí?, que todos nos hablan eso de que hay afectación glomerular. Y después el deterioro inexplicado de la función renal, o sea que el paciente venga con falla renal y no sepamos por qué. Y las indicaciones para repetir la biopsia. Yo repetiría la biopsia en paciente que
están terminando el tratamiento de la nefritis lúpica, cumplió 2 años. Se demostró en estudios de investigación que puede ser que el paciente, yo le haga DNA, complemento, todo bien, y no tenga actividad. Pero se demostró que hay pacientes que al suspenderle la medicación y seguían con leve actividad, con 1 o 2 índices de actividad, que es re poco, en riñón, al tiempo vuelven a activar la nefritis lúpica. Entonces, de buen actuar médico, hoy en día que el paciente cuando llega al tiempo prudente de 2 años post tratamiento de nefritis lúpica se haga una rebiopsia y con eso nosotros definamos si perpetuamos el tratamiento para evitar la recaída o ya podemos suspender. Lo que nosotros buscamos en la rebiopsia post tratamiento es 0 de actividad. No nos sirve 1 o 2 de actividad, que es poquito. Hay que buscar el 0, porque le saco y seguro en un tiempo prudente se vuelve a activar. ¿Estamos? Y después, esto es así como un dato de color ya más específico, pero cuando vamos a rebiopsiar, cuando hay aumento de reaparición de proteinuria, síndrome nefrótico, sedimento activo, aumento de creatinina sérica, evolución inexplicada, sin insuficiencia renal, refractario al tratamiento. Nosotros ahora tenemos una paciente con el doctor Joaquín Suk, que es mi nefrólogo de cabecera, que era de otro médico y viene y la chica está hiperactiva, está con proteinuria de 5 gramos, está con DNA, hipocomplementemia, todo, y me dice que ella en febrero se hizo rituximab, que el rituximab es nuestro techo, no hay más que darle más que rituximab. Yo realmente pienso con la mano en el corazón que le pasaron agua y se morfaron el rituximab, porque acuérdense que sale 2 millones de pesos, porque no puede ser. Y encima después del rituximab, rarísimo, le dejaron con acetoprina, que es más raro todavía, porque no se debe combinar la inmunosupresión de esa manera. Se puede combinar después de los 6 meses, pero muy sobre el pucho, no. La chica está reactiva, nosotros ahora ya la rebiopsiamos y lo que vamos a hacer es un tratamiento multitarget, se llama. Vamos a combinar micofenolato y tacrolimus. Y después les cuento cómo anda la chica. Pero es raro. Y esa chica se tuvo que rebiopsiar. O sea, ella en menos de 1 año tiene 2 biopsias para ver qué está pasando en el riñón y ver sobre todo el índice de actividad. Bueno, y la incertidumbre respecto al grado de actividad, cronicidad de las lesiones, que eso es importante, que lo que yo les hablaba para suspender el tratamiento de la nefritis lúpica, y la sospecha de la nefropatía no relacionada con lupus, que sea otra causa. Entonces, perdón, ¿no? Ahí te corto, porque esto genera siempre mucha confusión. ¿Cómo estudiarían la afectación renal en un paciente con lupus? Siempre lo primero que responden es con biopsia. Acaba de decir que no es siempre con biopsia. ¿Cómo estudiarían la proteinuria? Porque no es lo primero que afecta tampoco la función renal. No es que urea y creatinina viene alto de una. Lo primero que vamos a hacer es siempre de lo menos lo más. Siempre, porque nosotros siempre hablamos, yo estoy hablando que estoy en un hospital central, pero la biopsia uno no lo tiene acá, debajo de la mesa. Entonces, primero van a hacer una orina completa y ver las características de la orina completa. Después, una proteinuria de 24 horas está más que bien. Y después siguen los estudios un poquito más complejos. Una ecografía de renal para ver el tamaño del riñón, ¿sí? La biopsia, ¿está? ¿Seguimos? Bueno, hablando de ahí, de lo que sea del anticuerpo, se considera que el SM y el DNA son anticuerpos que son predisponentes o son un aviso para que yo esté buscando la nefritis lúpica, porque pueden generar, así como el antiperribosomal, si está presente, me va a hacer pensar que el paciente puede llegar a tener una psicosis lúpica. ¿Está? Para tenerlo en cuenta. Bueno, justo hablando de psicosis lúpica, las manifestaciones neuropsiquiátricas se dan entre 25 y un 75%, son bastante frecuentes. Son inclusive criterios diagnósticos que se tuvieron que reevaluar, porque eran tipo manifestaciones neurológicas así como chupetines de una piñata al voleo, y medio complicado era, pero se considera la psicosis lúpica, el síndrome convulsivo, la vasculitis del sistema nervioso central, ¿sí? Y acá tenemos
lo que puede pasar en el sistema nervioso central y en el periférico. En el central puede haber meningitis aséptica, enfermedad cerebrovascular, síndrome desmielizante, cefalea, corea, mielopatía, trastorno convulsivo, delirio, desórdenes de ansiedad, disfunción cognitiva, psicosis, trastorno del ánimo, o sea, todo. No hay cosa que no genere el lupus a nivel cerebral. Y distal puede tener un Guillain-Barré como de presentación aguda, una mononeuropatía, miastenia gravis, o sea, en realidad es como una... Acuérdense que no es que el lupus genera miastenia gravis, sino que siempre viene por ahí. La miastenia gravis también es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Donde hay un anticuerpo específico, que son los ACRA, que pueden combinarse. Las enfermedades autoinmunes siempre vienen de la mano con otra, ¿está? Y ante la sospecha clínica uno debe buscar estas enfermedades. Las gastrointestinales es lo que más miedo nos da a nosotros, y la verdad que nosotros hemos visto cuando fuimos residentes son las enteritis lúpicas, ¿sí? Yo inclusive mediante esta presentación de 3 casos que tuvimos cuando éramos residentes y presentamos en la Sociedad Argentina, en la SAM, la Sociedad Argentina de Medicina, yo me gané el premio al mejor trabajo de reumatología y con eso fue una de las entradas a mi residencia. Y fueron pacientes que uno no tenía diagnóstico de lupus, ingresa con un abdomen agudo y en la tomografía tenía característicamente en diana, se llama, así como para el que se tira el dardo. ¿Dardo se dice? Sí. Hay un engrosamiento de toda la pared del intestino con edema, que no es lo que más frecuentemente se ve, pero es lo característico, ¿sí? Con diarrea, dolor abdominal, fiebre, obviamente completaron con los anticuerpos. Es una urgencia. Después tuvimos una paciente que la doctora se va a acordar, que es una paciente que empezó como un Sjögren, tenía mucha parotidomegalia, le dolía la panza, pero la mina tenía unos sándwiches de mortadela o de salame guardados en el cajón y no debía comer y le entraba y medio que si va a hacer un Sjögren no se va a comportar como lupus. La chica se fue en cuestión de, no sé, entre 15 días a un mes, no recuerdo bien la fecha, cayó con un abdomen agudo, perforado, hizo una necrosis intestinal. La chica le tuvieron que sacar prácticamente todo el intestino, quedó 7 meses en terapia con el abdomen abierto y con contenido, con alimentación parenteral. Inclusive se planteó el trasplante intestinal por lupus, por una vasculitis entérica. Anduvo re bien, se pudo llegar a ir a su casa después de estar casi un año internada. A 2 días del trasplante, ¿qué pasó? Se infectó, muy bien, y se murió. Pobre. Pero esas cosas pasan, ¿sí? Y bueno, y las alteraciones hematológicas, que eso yo le voy a contar a sus pacientes. Les cuento un caso. Tengo una paciente que tiene, yo ya la conocía, había sido, igual la conocía del consultorio privado, la última vez que la vi fue en agosto, me la había mandado a hemato porque tenía leucopenia. Todo paciente con leucopenia, si el hematólogo no le encuentra algo específico, o para no ser tan agresivo con PAM o buscarle un linfoma, una leucemia, primero pasa conmigo y yo le busco un lupus, un Sjögren o alguna enfermedad mía. La cuestión es que la señora viene con una leucopenia de 3.800, nada la leucopenia, y hipergama. 2 paneles de inmunoserología específicos míos negativos. Yo le digo, mira, acá no hay por ahora enfermedad autoinmune, te recomiendo cada 6 meses control. La señora no volvió más al control y ahora está internada con leucopenia, plaquetopenia y anemia hemolítica. Tiene 40.000 plaquetas, tiene 19 hematocritos, no sé si tenía como 4 o 5 hemoglobinas, no se la puede transfundir y lo que tiene es que consumió complemento, ¿sí? En el laboratorio vamos a ver, de vuelta paréntesis, no todo consumo de complemento es lupus. Acuérdense que el complemento es la primer barrera de inmunidad que tenemos, o sea, se puede ver consumido por cuadros infecciosos y otras cosas. El tema es que yo ya llamo, la señora tiene 3 síntomas específicos clasificatorios de lupus, ¿sí? Leucopenia, anemia hemolítica y trombocitopenia. Si bien lo más frecuente, como hoy te corregí, es la anemia crónica, lo clasificatorio es la anemia hemolítica.
llamo y pregunto y le digo, por favor, si va a tener fan, que tenga un fan en 640, no me va a ir a decirme que tiene un fan en 180 y me cagás la vida porque no hay ni tan, ni muy, ni blanco ni negro. Y me dice, es uno en 80. Entonces, ahí, ¿de quién es la paciente? En realidad, está mal dicho esto porque la paciente no es de nadie, la paciente es de todo y todos tenemos que pelear en conjunto para que la paciente salga bien. El tema es que la señora tiene una masa en abdomen, ¿sí? Retroperitoneal. Mi duda es, ¿tiene un linfoma? Y en realidad lo que nosotros estábamos viendo hace unos meses era la punta del iceberg y ella puede estar haciendo una enfermedad de tipo lupus-like, por eso tiene mucha manifestación clínica y poco anticuerpo, porque DNA es negativo. O sea, con los 3 síntomas y el FAN 180 ella no clasifica como lupus, ¿está? Pero si yo me pongo muy exquisita, si clasifica o no clasifica, la mujer estornuda y se me muere en la cara. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿yo qué hice ayer? Ya me conocen. Si la paciente, una gotita de sangre cae, pulso corticoide y gamma globulina, hasta que se demuestre lo contrario. Porque las clínicas me peleaban y me decían, ay, pero si tiene linfoma no vamos a saber si le ponemos corticoide. Pero la señora ya está con 80 miligramos de corticoide. Y la señora, ¿quién le va a entrar al quirófano a hacer una biopsia con esas plaquetas y esa anemia hemolítica? O sea, o se muere antes de entrar a la biopsia, o se muere de un linfoma, que por lo menos yo intenté salvarlo pensando que era un lupus, ¿está? Estos son pacientes difíciles, igual no se va a morir, la vamos a sacar adelante, pero son pacientes difíciles que pueden parecer una enfermedad autoinmune específica, pero que siempre hay que buscar otra cosa, sobre todo cuando hay tanto síntoma y poco anticuerpo. Igual, esto es todo extraoficial porque todavía no está informado del anticuerpo. Pero bueno, volviendo, ellos piensan que puede tener, ayer me decía la residente que era claramente, me estaba repitiendo como lorito lo que leyó, no tenía ni idea para pensar y discutirme lo del síndrome de Evans, que nada, que es la baja de todo con anemia hemolítica, es lo que le está pasando a la paciente, como un escenario pre-lupus, ¿está? Pero tiene una masa, ¿está? Y la masa puede hacer una adenomegalia y sí, pero no sé, hay que biopsiarla. Ahora igual se le hizo una PAM y estamos esperando el informe. ¿Estamos? Y después, como enfermedades asociadas que les vengo nombrando, puede tener Sjögren, ¿sí? Que lo que le va a dar el Sjögren va a ser la boca seca y la boca y el ojo seco, ¿está? Porque el resto es muy parecido al lupus al Sjögren, tiene algunas características que la diferencian, inclusive muchas veces es muy difícil poder dividir las aguas y decirle al paciente, mira, no, esto es un lupus, que te pongo el sello, o esto es un Sjögren, ¿está? Por ejemplo, una de las grandes diferencias son las queratitis oculares, que es más del Sjögren, las polineuropatías, que es más del Sjögren, o por ejemplo, la afectación túbulo intersticial del riñón, que es más del Sjögren, ¿sí? Si bien tiene un pequeño porcentaje que hace glomerulopatía, la glomerulopatía es del lupus. Que puede asociarse con miositis, esclerodermia, síndrome de superposición, que es el famoso lupus que decimos nosotros cuando hay artritis reumatoide y lupus. Artritis reumatoide bien definida, o sea, con un factor reumatoide y un CCP positivo y una artritis que es totalmente discapacitante y erosiva, ¿está? Y luego una enfermedad mixta de tejido conectivo que ya les conté que es una ensalada rusa que tiene un poco de todo. ¿Qué pasa con el lupus y el embarazo? Que es algo que yo le tengo pavor, todos los reumatólogos le tenemos un miedo y las lúpicas se embarazan, tienen una capa. Vos le tirás ciclofosfamida en carretilla, que supuestamente genera alteración de la fertilidad y las chicas te vienen así, con la panza, encima ya te vienen preparidos. O sea, se pasaron todo el embarazo en su casa, que igual son muy inteligentes, porque si no yo todos los meses le controlaría. Pasaron re bien el embarazo en casa y vienen o para parir o vienen reventadas porque no están bien y pierden el bebé y eso. Pero lo que se enseña al paciente es, paciente que está activo con lupus no se debe embarazar, porque si está activo, yo con la carga hormonal lo que hago es terminar de empujar al precipicio a esa paciente, ¿está? Y aparte que muchas de las medicaciones que nosotros usamos son teratogénicas, ¿está? Hay medicación permitida que se puede usar en el lupus, en embarazo, y hay un medicamento que todo paciente lúpico debería tener,
salvo que esté contraindicado, pero el paciente entra con diagnóstico de lupus y sale con, es como hamburguesa y papa frita, sale con esa medicación. ¿Cuál? Eso. ¿Estuvieron? Alguien estuvo escuchándome. Bueno, la anticoncepción es permitida, pero es algo que nosotros, la única manera que permitamos la anticoncepción es con el Diumirena, que es caro y sobre todo se da cuando las mujeres tienen mucha ginecorragia por miomas o alguna alteración ginecológica que genere mucha pérdida. Si no, está contraindicado. ¿Se puede poner un DIU de cobre? Sí, se puede poner un DIU de cobre. El tema es que el DIU de cobre no es tan eficaz, ¿está? Es un método físico. Doctora, ¿qué anticoncepción dijo? Se puede el Diumirena y el de cobre, pero nada, ni chip, ni vía oral, ni nada, preservativo. Y aparte, acuérdense que también están las enfermedades de transmisión sexual, que eso también hay que evitar, ¿está? ¿Qué pasa con la mujer embarazada y el RO positivo? Lo que pasa es que tiene altas chances el bebé de tener un bloqueo AB porque el RO genera eso en el anti-RO, el anticuerpo en el corazón del bebé. Entonces, es algo que nosotros alrededor de la semana 34 estamos taca y se le da altas, constantemente se le está haciendo ecocardio a la mamá y al bebé, o sea, para poder ver la conducción AB de ese corazoncito y si no poder inmunosuprimir al bebé con altas dosis de corticoides, porque si no se muere, ¿está? Podría ser al revés también, como el embarazo como un factor de desencadenante. Sí, por supuesto, tal cual. Es muy común que los pacientes debuten con un lupus durante el embarazo. Hay una mnemotecnia que tenemos nosotros, o un dicho que todo paciente con artritis mejora la enfermedad con el embarazo y todo paciente con lupus empeora la actividad con el embarazo. ¿Está? Entonces, ¿qué droga yo le puedo dar a una embarazada? Corticoides, hidroxicloroquina, que todo paciente con lupus debería tener, y puedo usar acetoprina. ¿Está? Otra cosa no. Sí, claro, si yo tengo que ser agresiva, la mujer está escupiendo sangre, está con una hemorragia alveolar, está con una nefritis lúpica, le tengo que aguantar los 9 meses con corticoides de altas dosis y un Padre Nuestro y agua bendita. ¿Está? Otra cosa no hay, por eso es el miedo de que el paciente no se embarace cuando está activo, igual repasa. Y otra cosa es que se embarazan con la medicación que era teratogénica. Gracias a Dios nunca vi un bebé que haya nacido enfermo. O se mueren en el trayecto, o sea, pierde el embarazo porque preeclampsia, por desprendimiento de placenta, asociado a una actividad alta de la enfermedad, o nacen chicos sanos, ¿sí? Que eso es lo que más pasa, por suerte. ¿Doctora, indicación de interrupción del embarazo? No hay. No. Desde el punto de vista de nosotros no hay. Después, bueno, esto es un poquito más de lupus neonatal también. El RO genera el anticuerpo del niño después se limpia, pero el primer tiempo, si vos sacás un bebé de una mamá lúpica al sol tipo Simba, así que presenta la sociedad al sol, el nenito queda como tu saco, bordó, ¿está? Y bueno, y obviamente la inhibición del bloqueo AB de conducción del corazón, ¿sí? Hasta el 6º mes tiene el clásico, que los primeros meses el niño tiene los anticuerpos de la madre contra enfermedades, bueno, también se come todos los anticuerpos del lupus. Y no olvidar que el corticoide también tiene sus efectos en el niño, ¿está? Por más que salve vida. Y bueno, después tenemos otras situaciones especiales que pueden cambiar lo característico que vemos en un libro, pero acuérdense que en los libros habla de... No son estudios de pacientes reales, que es algo que está cambiando hoy en día y se empezaron a hablar, yo ya no sé si les conté, pero les vuelvo a contar, que todos los estudios que se hacen son pacientes ideales que cumplen criterios específicos, son muy cerrados para entrar en un estudio y la mayoría de la sociedad, que somos nosotros, quedamos afuera. Entonces ahora la industria, porque obviamente no lo hace de buena onda, lo hace porque quiere ganar guita y está buscando alguna beta, empezó a hacer estudios de investigación en la vida real en pacientes que no son tan
perfectos y cumplen tantos criterios, ¿sí? Porque si no, si uno es criterioso, el 90% queda fuera de los estudios, ¿sí? Yo cuando voy a ver un paciente no me pongo a repasar el criterio de lupus, o sea, aparte ya lo tengo interiorizado, pero si esta paciente tiene un FAN 1,80, tiene anemia, leucopenia y tiene hipocomplementemia, y la verdad que a mí me parece un lupus. Y ante la duda que nadie está moviendo un pelo, yo voy a entrar, ¿está? Hecha una mujer maravilla o una india, no, como me quieran ver, entro yo con el tratamiento, ¿está? El lupus en el hombre es devastador, los re maltrata, pobre. Y el lupus es infeccional y tenerlo en cuenta porque es la primera causa de muerte, ¿está? Y de actividad también. El diagnóstico, vamos a ver, la clínica, el examen físico, bueno, la clínica y el examen físico lo mismo, la historia clínica y los autoanticuerpos, ¿sí? Y bueno, y los exámenes complementarios que ya fuimos hablando. Como dijo la doctora Miguel, si les preguntamos cómo estudió el riñón en la nefritis lúpica, lo primero que dicen biopsia, no. Siempre de menos a más, pero eso es en todo, ¿está? Si yo digo, ay, yo tengo una paciente que tiene anemia hemolítica, ¿qué le pido? FAN. No, pará, poné freno de mano. Le pido un laboratorio, el perfil FER, ver si tiene anemia hemolítica, bien, le pido CUMS. Yo te digo, ya está, ya tiene estudiado, ya tiene anemia hemolítica. Bueno, eritro, sedimentación, PCR, empiezo a buscar cuáles pueden ser las causas de la anemia hemolítica. Ahí sí soy un poquito más específica, ¿está? Pero no se tiren a la pileta de una, digo. Y acá están los, mirá, menos mal estoy con anteojos. Y acá están los criterios de, estos quedaron re viejos, los de 1997 no se usan más. Y lo que pasó con el tiempo es que la CR y el EULAR, así como pasó en esclero, pasó en AR, se unieron y definieron criterios de clasificación conjuntos, ¿está? Y para poder hablar de lupus tenés que tener FAN positivo y se considera a partir del punto de corte de 1,80. Si vos no tenés FAN positivo, no entrás como clasificación de lupus. Hay una sola entidad que puede clasificar como lupus, pero con FAN negativo, que es la glomerulonefritis, que de una biopsia con características de lupus, o sea, el full house o el depósito de estos inmunocomplejos específicos, ¿está? Bueno, y lo que empieza, los últimos criterios empiezan a darle mucha importancia y suman 6 puntos los criterios serológicos. Y ahí se empieza a abrir un poco y empieza la BDRL a tener importancia. Vieron que la BDRL ya prácticamente el infectólogo ya no lo usa más para hablar de sífilis, porque es tan comodín. Ahora sí o sí tienen que tener el FTAPS. Se sigue pidiendo la BDRL como primera instancia, pero la BDRL da positivo en pacientes que tienen anticuerpos para SAF positivos, también da positivo. Entonces voy a tener anticuerpos para SAF como diagnóstico, BDRL, el SM, el DNA, el FAN, la afectación de piel, los 3 tipos. Este es el viejo, la de 1900, la vieja que usábamos. Acá solamente entraba el FAN, en la nueva entra todo esto que le acabo de nombrar. Este cuadro, perdón, no les aclaré, está comparando el viejo y el nuevo. En el viejo solamente estaba el FAN y el SM. Y acá en el nuevo agrega FAN, DNA, SM, fosfolípido, hipocomplementemia, CUMS directa positiva, ¿sí? Y también la BDRL. Esta señora que yo les conté tiene, si se informa el FAN positivo, tiene FAN positivo, tiene hipocomplementemia, tiene CUMS positiva, leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica. La verdad que mueve la cola de ladra. Parece un lupus. Bueno, tenemos lo neurológico, lo renal, la celositis, la artritis, la alteración hematológica. Acuérdense que da alopecia, lupus, pero no es la alopecia areata que te queda un agujero, es el pelo lúpico. Se le empieza a caer y se le quiebra, le quedan así, yo estaría quedándome así, post-estrés, post-COVID o post-embarazo, se le quiebra el pelo y quedan con una peluca chiquitita, pero no es que son alerones, el alerón es más del lupus discoide, que hay una sola zona franca que se va a pelar. El lúpico es como que hubieran hecho quimio y se empieza a caer, ¿sí? Y queda quebradizo.
y es muy característico. Y como laboratorio inmunológico, esto ya es un poquito más global. Vamos a tener el FAN, que siempre a mí me dicen, ¿tiene FAN positivo? Bueno, decime el título y decime el patrón, ¿está? Porque el patrón nos puede estar hablando o haciendo diagnóstico o direccionándonos hacia qué lado va a ir el diagnóstico. Si yo tengo una paciente que tiene una clínica que NIS, pero tiene un FAN nucleolar, a mí el FAN nucleolar me va a hacer pensar que está haciendo una esclerodermia limitada, ¿está? Si tiene un FAN homogéneo, puede ser lupus, puede ser Sjögren, puede ser miopatía, ¿sí? Y después los anticuerpos asociados. Si yo tengo un FAN granular fino, lo que yo voy a pensar que va a tener, o sea, lo que yo voy a esperar, no es lo que yo voy a pensar, voy a esperar que tenga positivo el ROY y el LAF. Si tiene granular grueso, que es el que da el RNP, que nos va a dar la enfermedad mixta, el tejido conectivo, se asocia al RNP y al SM, ¿sí? O sea, es importante el título y el patrón. El DNA, bueno, el SM, el ROLA, el esclero70, los anticuerpos las anticardiolipinas IgG-IgM para SAF, la beta-2 glicoproteína IgG-IgM para SAF, el inhibidor lúpico para SAF, la BDRL y la prueba de Coombs. Bueno, y acá fíjense, que es lo que le acabo de decir, que por ahí el RO me da más un patrón moteado o granular fino, y en cuáles se puede presentar, ¿está? Que eso después si quieren repasar, pero ya es muy específico. Bueno, y acá muchas veces estos anticuerpos se pueden positivizar por algún cuadro infeccioso, así que hay que tener cuidado. No hay que pedir anticuerpos o laboratorio inmunológico si uno no está dirigiendo el estudio, porque después vienen anticuerpos positivos y no saben qué corno hacer, ¿está? Y ahí viene el reumatólogo y ya le dijeron, mira, me parece que tienes lupus, andate al médico, y vienen con FAN 80, sin ningún diagnóstico de nada o con un hipotiroidismo, y cómo sacas la idea del paciente que tiene un lupus, ¿está? Entonces hay que tener cuidado, hay que pedir, ahí sí hay que ser criterioso para pedir estos laboratorios, aparte sale mucha plata. Un laboratorio completo de los míos está a 60.000 pesos por lo menos hoy, si no es más. Bueno, y acá fíjense que yo les hablo de las condiciones reumáticas y no reumáticas que pueden dar FAN positivo, o sea, está perfecto, que fue lo que primero me contestaron, que el FAN positivo no es característico de lupus, sí hace diagnóstico, pero si está, no es que es 100% lupus, puede ser otra causa. Bueno, y acá están los ACR-CLIC, que son los nuevos, y que ¿por qué se plantearon estos nuevos? ¿Por qué vamos avanzando y cambiando el tema de los anticuerpos? Es porque los pacientes con lupus no siempre cumplen criterios específicos o tienen una clínica multiorgánica, como esta paciente que si yo voy a los criterios específicos no termina de cerrar para lupus, pero o sea, con la experiencia parece un lupus. Los pacientes con nefritis lúpica con falta de criterios clínicos de lupus, que es lo que yo recién les dije, que la única entidad que podemos hablar de un lupus sistémico que no tenga FAN positivo y ningún otro problema de salud extra riñón es la nefritis lúpica, pero con una biopsia. Te compro que es un lupus, si no, no te compro. ¿Está? Y acá el SLEDAI, que esto es para nombrarle nomás, que es una medida de evaluación que usamos. La verdad que yo no lo hago todo el día, los días en el consultorio, y a mí la medida de SLEDAI no me varía el tratamiento, pero es algo que se usa mucho en estudios de investigación, y cuando yo fui residente, obviamente que lo hacía, ¿no? Que dependiendo de la clínica que tenga el paciente, sumamos puntos y después vemos cuánto de actividad tiene el paciente. Me pasa con los chicos de clínica que suman el SLEDAI recontra re mal, y porque tiene 12 puntos hay que hacerle pulso. ¿Pero qué tiene Rash Malar? ¿Le vas a tirar pulso en Rash Malar? No. Entonces hay que reevaluar, o sea, esto no me marca lo que yo debo hacer, esto es para estudios de investigación, ¿sí? Y el tratamiento hay que combatir la inflamación, reducir la remisión de la enfermedad, evitar los brotes, medidas generales, uso de protector solar. Acuérdense que el rayo ultravioleta activa la enfermedad, suspendemos los anticonceptivos,
se pueden usar glucocorticoides y hay una gama amplia de dosis que podemos llegar a usar. Y los inmunosupresores dijimos que si bien la hidroxicloroquina no es inmunosupresora, es inmunomoduladora, ahora cuando demos fármaco les va a quedar bien grabado, es la droga de elección y es la primera droga que tiene que tener un paciente con lupus, ¿está? Si no tiene contraindicación. Y contraindicación me refiero a que tenga un campo visual alterado, porque la hidroxicloroquina tiene una prima, que es la cloroquina, que se usaba antes, y, ay, tengo una sed, se usaba antes, ¿tenés agua? Sí. Se usaba antes y generaba depósito en una célula del ojo y generaba una alteración irreversible de la visión con ceguera. Tapale porque se perdió la gomita del... Siempre triunfando. Siempre triunfando, obvio. Para, tengo que chupar. No, tenés que chupar. Tenés que chupar, tiene... Me olvidé de comprar agua, no voy a comprar. Ah, boluda. Estás tapando otro agujerito. ¿Qué estábamos? Bueno, después tenemos acetoprina, dependiendo de la manifestación del cuadro clínico, ¿sí? Pero acuérdense que es algo que preguntamos. Vamos a hablar de la nefritis lúpica, ¿sí? Si tengo una paciente con nefritis lúpica va a tener hidroxicloroquina y dependiendo de la manifestación, que obviamente vamos a hablar del grado 3-4, ¿no? Porque si no, no les pregunto. Hay que hacer agresivos, entonces vamos a hacer pulsos de corticoide por 3 con metilprednisolona, que es muy parecido a lo que yo ya les vengo nombrando que hacemos en otras patologías. Pulso de metilprednisolona por 3, después queda con vía oral, no más de 40 miligramos, acuérdense. Y ahí tengo que elegir un ahorrador de corticoide, un inmunosupresor que lo voy a poner para poder rápidamente sacar el corticoide. Hay que hacer un esquema de carga, ¿sí? O sea, apagar bien el incendio y después con tiempo vamos limpiando los escombros. Pero apaguemos el incendio en 6 meses. Y ahí podemos elegir 3 tipos de medicaciones. La ciclofosfamida, que es la ideal, que se usa 1 gramo mensual endovenoso. Se puede usar micofenolato a dosis de 4 gramos por 6 meses y después se baja la dosis. O podemos usar rituximab de 1. Y después hay variaciones, pero que ustedes me respondan eso, ya estamos. El rituximab igual siempre es el techo, o sea, no va a ser el de primera elección, ¿está? Y después de la dosis de carga que dura 6 meses, yo voy a pasar a la dosis de mantenimiento, donde yo empecé ya hace rato, ya había iniciado el descenso del corticoide, y si el paciente está bien y me lo permite, le vamos a poner o micofenolato bajando la dosis o acetoprina, ¿está? O hasta puedo hacer ciclofosfamida mensual cada 3 meses, pero hay que ver la edad del paciente y el deseo de maternidad, porque puede generar alteración de la fertilidad. A ver, si la paciente no tiene los medios económicos, no puede adquirir una pastilla de 5.000 pesos, no puede adquirir un micofenolato de 60 lucas, igual, yo te puedo ofrecer la ciclofosfamida, ¿viste? Y hoy te salvo la vida, después vemos si sos mamá o no, ¿está? Pero es algo que es un derecho del paciente poder charlar de esto y es un deber nuestro, ¿sí? Y obviamente si yo uso altas dosis de corticoides, ¿qué le voy a dar? Vitamina D, calcio. Eso, sí me gusta, rápido y fuerte. Y en el Vitamina. plazo de más de 6 meses debo darle trimetroprima suplementación para la neumonía. No, cuando hay mayor de 20 miligramos de uso de corticoides. Cuando baja, o sea, si yo le doy 2 semanas de 40 miligramos, no, nunca es 2 semanas, es un ejemplo muy tonto lo que le estoy dando, pero si yo le doy más de 2 semanas, o sea, yo le doy, hoy yo le tengo con 16 miligramos, no hace falta ponerle Bactrim, ¿sí? Pero si yo le subo a 20 y le mantengo 2 semanas, igual le pongo Bactrim ahí en esas 2 semanas, ¿está? O sea, si yo tengo, todas las veces que usemos corticoide mayor de 20 miligramos, tiene que usar Bactrim. Después, independientemente de la dosis de corticoide, hay que usar vitamina D, obviamente hay que usarla y ver que también dependiendo la cantidad de vitamina D que tenga el cuerpo, hay que hacer carga y mantenimiento, calcio, vitamina D, bueno, y el Bactrim, ¿está? Protector gástrico, ¿sí? La hidroxicloroquina, el protector solar y el cuidado para no embarazarse o no tomar anticonceptivos. Otras cosas que se pueden usar es la gamma globulina cuando apura, ¿está? Entre otras.
Pregunta, Sí. con respecto a la dosis de glucocorticoides, yo ayer le di la clase de corticoides y les contaba, en realidad cuando nosotras estábamos en clínica la dosis máxima era 60. Ahora eso cambió. Eso cambió, eso yo les venía contando porque se demostró que genera solamente efectos adversos y que con una dosis de 40, inclusive hasta ahora se estaba empezando a charlar ya de usar no más de 30 miligramos. Buenísimo, de prednisona. De prednisona o meprednisona, que es la vía oral. Porque el corticoide va, dependiendo del corticoide, la metilprednisolona, nosotros vamos a tener efectos genómicos y no genómicos. No sé si eso habla de Eso, efectos genómicos y no genómicos no, en realidad no hablamos específicamente de la actividad en la enfermedad reumatológica, sí, de todo. No, pero en todo. Pero por ejemplo, lo que estamos llamando, para resumirle con la doctora, es que el endovenoso, si bien es alta dosis, porque yo le estoy dando 1 gramo, es muchísimo, pero no tiene el efecto adverso que tiene el corticoide biolar a largo plazo. La hipertensión, el glaucoma, la osteoporosis y todo, pero no se puede mantener en el tiempo tampoco el endovenoso. ¿Está? O sea, si yo tengo que elegir, tirarme pulso. Pero bueno, y el vía oral, por más que sea dosis baja, tiene este efecto que genera los efectos adversos. El tema es que no hubo droga en 1000 años, porque el corticoide es más viejo que la mano de Perón, no hubo droga que pueda suplantar y tener el efecto tan beneficioso que tiene el corticoide, porque sí tiene un montón de efectos de mierda, pero salva vida. O sea, yo soy fan del corticoide. ¿Está? Acá hay una... Acá y acá podemos... Adriana corticoide me dice. Bueno, con eso teníamos lupus. ¿Alguna duda de lupus? Más vale que contesten bien, ¿eh? ¿Cuál es la droga que tiene que tener un paciente con lupus? Perfecto. ¿Paciente con lupus puede usar anticonceptivos? ¿Cuál es la afectación o cuál es la causa de mortalidad más frecuente? Listo, ya está. Están aprobados. ¿Para qué vamos a rendir? Bueno, ahora hablando del síndrome de Sjögren. ¿Alguien me iba a contar algo? No. El síndrome de Sjögren es una prima hermana del lupus. Muchas veces tiene anticuerpos muy parecidos y síntomas muy parecidos. Muchas veces, como yo les contaba hoy, es difícil hacer el diagnóstico, pero hoy nos vamos a tratar de centrar en los síntomas que hacen la pequeña diferencia, ¿está? Bueno, de vuelta, es una enfermedad autoinmune crónica del sistema inmunológico, pero la característica de que va a tener anticuerpos que van a ir a atacar a lo que sea glándula, generando sequedad vaginal, ocular, puede tener de piel, boca, está, inclusive todo el tracto respiratorio, ¿sí? Entre otros. Eso es lo más frecuente. Después tiene otras manifestaciones extras que no son... Bueno, es desconocida como todo, por eso no podemos todavía controlarla, ¿sí? La etiología, pero hay factores genéticos y ambientales como toda enfermedad, ¿sí? Hay un complejo que se involucra con genes, que es el HLA-DR y el DQ. Acuérdense que también en la artritis reumatoide está el HLA-DR4, y así se van a aparecer en muchos otros pacientes. O sea, siempre hay que tener la predisposición genética y después el factor epigenético que termine gatillando esta respuesta inmune para generar una enfermedad de las mías. Bueno, acá yo les paso esto a ustedes después. Bueno, esto es importante, que en el diseño patológico yo puedo hacer diagnóstico, si yo tengo todo, el paciente viene con boca seca y ojo seco, FAN negativo, a diferencia del lupus que dijimos que siempre tiene que estar positivo. Si viene con boca seca, ojo seco, no tiene otra causa, yo le puedo plantear al paciente hacerle una biopsia de glándulas salivales, que yo en el hospital de clínica lo hacía y era una boludez, como una puntita y sacar como un granito, una glándula chicharradita que están ahí todas crujientes post inflamación. Lo que pasa es que Posadas hace el de cabeza y cuello y le parte hasta acá la boca y es un problema. Pero bueno, hay personas que se quieren someter a la biopsia para saber si tienen el diagnóstico y ahí nosotros vamos a ver el infiltrado inflamatorio linfocitario, porque acá predomina el linfocito y dependiendo el grado de
de llegada del linfocito y de la empalizada que genere, vamos a hablar de una clasificación que se llama Gieslon y Mason, que va a decir a partir de un grado 3 ya es clasificatorio de Sjögren hasta que se demuestre lo contrario. Y entonces lo que vamos a ver es el agregado de células mononucleares alrededor de los conductos que generan la saliva y los acinos de las glándulas exócrinas, principalmente salivales, lagrimales, con deterioro progresivo de la función secretoria. O sea, no sé si a alguien les pasa, pero es lo peor del mundo tener la boca seca, porque no pueden comer una galletita sin tener que empujar con agua. No pueden hablar, pierden los dientes, la boca totalmente seca, los ojos, inclusive hasta, o sea, no pueden llorar, generan queratitis, perforaciones, pérdida de la visión por eso, y eso duele un montón. No pueden dormir con aire, no pueden dormir con frío, la verdad es una calidad de vida de mierda, cuando sobre todo el Sjögren es primario, que es lo que más predomina, es esta sequedad. Como manifestaciones clínicas vamos a tener el clásico de todos, pero esto tiene una característica que genera mucha parotidomegalia, ¿sí? Y generalmente bilateral. Cuando es unilateral hay que hacer diagnósticos diferenciales con alguna enfermedad de transmisión tipo hepatitis C, B o HIV o un linfoma. Y encima aparte el Sjögren tiene alta avidez por generar linfoma mal. ¿Está? Así que si hay parotidomegalia que no responda rápidamente al uso de 40 miligramos de corticoide o algo, antes de ponerle corticoide es de buen actuar médico hacer una biopsia. El problema es que no sirve la biopsia para el linfoma, hay que sacar el cacho de parótida para mandar a estudiar, diferente si vos le sacás un ganglio. Con la parótida se llevan puesto el trigémino y los pacientes quedan con alteración neurológica. Y me ha pasado que hay pacientes que tienen parotidomegalia por Sjögren y no con linfoma, y que después de que le sacan la parótida, lo único que dice que es inflamatorio. Tengo una paciente que pobre quedó con la alteración del trigémino, con dolor, con tinnitus, con con foco motor en la cara, y lo que tiene es un Sjögren. Entonces primero siempre se estudia la causa del ojo seco y se busca, hay luces rojas que me pueden hacer pensar a mí que el paciente puede estar generando o desarrollando o va a desarrollar un linfoma mal, entonces ahí sí le mandas a hacer el estudio. Tengo una paciente que es médica, ella es enfermera, es hermana de una médica, y cuenta el dicho que el familiar paciente que es de médico es caño. ¿Saben eso, no? Ser familiar de médico es factor de riesgo. Es factor de riesgo para tener esas enfermedades de mierda y raras, hablando mal y pronto. La señora tiene parotidomegalia bilateral, le tiraron corticoide, todo tiene un Sjögren, pero tiene criterios de linfoma. Le hacemos la biopsia, que no está bien hecha porque hay que sacarle un pedazo de parótida, vino que ni, que sí, que no. Vino negativa. Le sacan un pedazo de parótida, la señora quedó bien, sin ningún trastorno neurológico, y viene una biopsia positiva para el linfoma y una biopsia negativa de la misma muestra. ¿Qué hacemos? Entonces, obviamente la hematóloga me tiró el paquete y me dijo, no, una negativa no es mía. Pero, o sea, yo la venía tratando a la señora con corticoide, con todo, y aparte el corticoide borra la capacidad de hacer diagnóstico de linfoma. La cuestión es que le volvimos a biopsiar, le volvimos a sacar otro pedazo. La señora claramente tuvo que ir a la psicóloga allá, aparte con mucho dolor, y en las biopsias vino negativa para el linfoma. Yo creo que la señora tiene un linfoma, pero al no tener una biopsia, la hematóloga no la quiere tratar, teníamos la quimioterapia. La señora estaba en el hospital poniéndose la vía cuando le llegó la biopsia que no tenía linfoma y no inició tratamiento. Así que yo ahora inicié tratamiento con rituximab, si bien yo podría haber hecho algo un poquito de menos envergadura, pero igual me quedo corta para el linfoma porque tiene que hacer un R-CHOP o otro tipo de tratamiento combinado. Pero la señora va a tener un linfoma en cualquier momento. Y si yo le tiraba ciclofosfamida, cetotrina, no iba a andar. Yo le puse rituximab, fue toda una historia, la señora no vino más. Vamos a ver, les cuento cuando venga, a ver si mejoró. Debe andar bien, porque no vino, porque no viene.
Bueno, las manifestaciones orales, la boca seca y la parotidomegalia, ¿sí? Que ahí les muestro, es como que fueran unos sapitos, quedan. La boca seca como lorito, bien sequita, sequita. Puede haber, inclusive puede haber inflamación de las glándulas. Es como la diabetes. Vos ya presentaste, cuando vos presentaste síntomas, por lo menos 5 años ya venía desarrollándose la enfermedad, y cuando ya presentaste síntomas ya es medio tarde, ¿sí? Hablando mal y pronto, ¿no? Acá cuando vos ya presentaste la boca seca, quiere decir hace por lo menos 2 o 3 años atrás, vos ya venís con inflamación, y si hay boca seca es porque ya se achicharraron los asinos y no hay nada que yo haga. Y eso es un garrón, porque no hay nada que yo pueda hacer por ese síntoma que es tan molesto. Lo que se le hace es darle alguna gotita de aceite, está la saliva artificial que viene en spray, está la pilocarpina, que cuesta mucho conseguir, pero genera muchos síntomas como sudoración, temblores, palpitaciones, diarrea, y puede ser que, porque es un reestimulante de la glándula, pero si no hay una glándula que te responda porque está achicharrada, la verdad que había una paciente que estaba obsesionada, que ella quería y le daba y tenía todos los síntomas habidos por haber, pero no tenía una gota de saliva. ¿Estamos? La manifestación ocular, que lo que vamos a ir a estudiar con tres tipos de estudios, genera ojo rojo, bueno, y ahí 1.000.000 de complicaciones. Se hace el test de Schimmer, que lo que se pone es esto, y se mide hasta dónde llega la lágrima, que el paciente no tiene lágrima, ¿está? Se mide el rosa de Bengala, ¿sí? Que es una tinción que se hace del ojo, que nosotros en Posadas no hay nadie que lo haga, y después se hace el Pre-Captain, que es la ruptura de la lágrima, que en realidad no hay ruptura de la lágrima porque no hay lágrimas, ¿está? Con eso nosotros hacemos diagnósticos. Y para ver el tema de la famosa cialometría, que es un asco, nosotros cuando tenemos residente, cuando uno es residente, hace cada cosa. El paciente tiene que venir levantado de dormir recién, sin haber comido chicle, sin haber tomado agua y sin haberse cepillado los dientes, a escupir literalmente en un vaso. Y vos estás ahí y después con una jeringa tenés que chupar, yo me acuerdo que me da un asco, tenés que chupar lo que pudo escupir el paciente, que a veces era de color marrón, voy a decir que señora, digamos, y bueno, si es más de 1 mililitro, si es menos de 1 mililitro es boca seca. Yo hoy en día le miro la boca y listo, ya está, no me estoy por poner a juntar saliva, que es asqueroso. Hay otro tipo de estudios, pero la verdad que no se hacen. Pero bueno, éramos residentes y teníamos que aprender y teníamos que hacer eso. Después las manifestaciones sistémicas, puede haber vasculitis, le gusta mucho la piel, hace mucha vasculitis leucocitoclástica, y le gusta mucho hacer polineuropatía con afectación del sistema nervioso periférico. Puede haber en pulmón, también le gusta mucho hacer intersticiopatía, sobre todo las linfocíticas con nódulos de infiltrado, y a la afectación renal lo más común es la acidosis tubular, que eso hace la gran diferencia con el lupus. ¿Está? Es muy común que el paciente tenga hipergama, globulinemia. Igual la hipergama no deja de ser un reactante de fase aguda y que se ve en todas las enfermedades autoinmunes nuestras, así que no porque tenga hipergama va a tener un Sjögren, ¿sí? Puede haber anemia, reactantes de fase aguda elevados, pueden tener factor reumatoideo y tienen un tipo de artritis que se comporta como artritis reumatoidea, a diferencia del lupus. Esta sí es erosiva y es muy tipo artritis reumatoidea, pero no es una artritis reumatoidea, ¿se entiende? Puede tener factor reumatoideo, puede tener crío, puede haber consumo de complemento también, pero no es lo más característico. Bueno, ahí les hablo un poquito más del factor reumatoideo, el FAM positivo también, generalmente lo más común es que sea granular fino, pero si viene o moteado, que es lo mismo, pero si viene homogéneo, o un citoplasmático, imagen periférica y cumple el criterio de Sjögren, es un Sjögren, ¿está? La Sjögren creo que es la enfermedad que más tuvo cambios en los criterios de clasificación, porque tiene como 3-4 cambios en menos de 10 años, donde se sacaba el FAN, donde se ponía el FAN, donde tenía que tener pruebas objetivas. Después se planteaba que con solamente preguntar al paciente si tenía boca seca o ojo seco, ya estaba, ¿está?
La cuestión es que quedaron que sí, que el FAN suma, la boca seca suma, el ojo seco suma, y la presencia del Royal LA. Si no está el Royal LA, yo igual le puedo hacer el diagnóstico, ¿no? Bueno, ahí la biopsia que yo les había contado para la boca, las pruebas oculares para diagnóstico de ojo seco y los criterios diagnósticos de 2002, donde hay síntomas oculares orales, los hallazgos de la patología, compromiso objetivo de glándulas salivales, que la cialografía nosotros no hacemos, y los autoanticuerpos. Después, los últimos del 2016, que fíjense cómo aumenta el rédito de la biopsia. Yo les dije que si tenemos todo negativo y tenemos una biopsia positiva, hace diagnóstico, ¿sí? El RO positivo, el Zika, bueno, al menos un ojo tiene que tener, el shimmer bajo y la tasa de flujo de saliva bajo. El tratamiento es un bajón, ¿por qué? Porque a diferencia si hay una nefritis lúpica, yo soy agresiva y yo le puedo devolver un riñón sano al paciente. Yo ya al paciente que tiene la boca y el ojo seco no hay nada que hacer, es como el esclero, acompaño. Entonces, ¿qué yo hago? Le doy, obviamente, cuidados de los dientes, porque genera mucha carie y la falta de saliva y se le caen los dientes a los pacientes. Pueden usar aceite de oliva para envolver la boca y que sea como más maleable, porque te altera la fonación, todo. Chicles ácidos, caramelos ácidos que también pueden estimular la secreción salival. Y para el ojo, gotas, ¿sí? Lágrimas, geles, hay taponcitos que se usan para mantener como el líquido en el ojo dependiendo de la gravedad, ¿sí? Pero la verdad que ninguno fue mejor que otro y depende de cada paciente. Y después, bueno, sí, si yo tengo afectación tubulointersticial, el tratamiento es con corticoides. Si tengo vasculitis, el tratamiento es con corticoides, como ustedes ya saben, porque ya hablamos de vasculitis, ¿sí? Dependiendo del síntoma, es lo que voy a tratar. Pero si tengo artritis, le voy a dar metotrexato, corticoides. ¿Cuánto en artritis? Artritis. Eso. Todos me tienen que contestar eso. Y bueno, y después, una droga que se usa mucho en la ciudad es la hidroxicloroquina también, que dijimos que usábamos también en lupus. ¿Estamos? Bueno, y acá los antipalúdicos, el antipalúdico es la hidroxicloroquina, el corticoide, los inmunodepresores dependiendo la complejidad del cuadro, y terminamos. ¿Alguna pregunta? Están dominando entonces, ¿eh? Bueno, chicos, nos vemos escuchen, la semana que viene, yo no sé si ustedes quieren clase conmigo a las 4 o a las 6. Bueno, vamos a cambiar para las 8, ¿saben? Porque no llego, tengo un compromiso y no llego para las 4, así que les cambio para las 8, ¿está? Igual fíjense en la cartelera.